Jesús oraba. Y uno dice, bueno, no es ningún título que no sabía, no es ninguna novedad. ¿Qué querés decirnos con esto? Y entonces sigo sumando. Búsqueda, intimidad y necesidad. Si hay una enseñanza en la Biblia, Jesús dejándonos el ejemplo, pero después todos los escritores bíblicos, todo el contexto del Antiguo Testamento, toda la enseñanza nos habla de la clave espiritual en la vida de la iglesia. El peligro de caer en que cuando uno se quiere organizar demasiado puede caer en la institucionalización. Cuando uno quiere caer en la excelencia y se pasa de mambo, puede caer en la profesionalización y puede uno caer en la secularización. O sea, hay cosas que no son negociables y una de ellas es la vida espiritual en la iglesia. Yo puedo darte las palabras más elocuentes, las enseñanzas más profundas, analizar juntos los verbos, los términos, y no está mal porque tenemos que conocer la Escritura y nos esforzamos en eso, pero no nos podemos olvidar la importancia de estar juntos orando. Hoy necesitamos orar. Hoy tenemos que aprovechar este momento juntos para poder orar juntos. Hay un montón, hay muchas, pero muchas necesidades. Pero quiero más adelante que nos enfoquemos en dos por lo menos. Pero cuando hablo de búsqueda, es de que el que busca va a encontrar. Definitivamente, un ejemplo muy simple, algo que se perdió, no lo vas a encontrar si te quedas mirando la televisión o si te quedas lamentándote, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Te vas a esforzar, vas a prender la luz, vas a agarrar la linterna de tu celular, te vas a agachar abajo de la cama, vas a preguntar, la pregunta típica, ¿dónde lo dejaste? Y si supiera no lo hubiera perdido. Pero normalmente la pregunta es, ¿dónde estuviste? Es como por lo menos para ponerte en situación, a ver en qué lugar fue el último que estuviste. En la cocina, en el comedor, en el living, en esto, en lo otro, en la oficina, en el trabajo. Y uno va encontrando en la medida que va buscando. Oración es búsqueda. Nadie va a encontrar nada de Dios si no lo va a buscar. Oración es intimidad. Es mi conversación personal. Es mi ida y vuelta honesto, sincero, íntegro delante de Dios. Es desnudar completamente mi corazón delante de Él. Es expresarle todo lo que me sucede y generar espacios para que Él me hable. Cuando yo abro la Biblia, eso es parte de mi oración y de mi intimidad, porque Él me está hablando. No necesito que siempre esté hablándome a mi corazón sin pasar por la Biblia. La Biblia hace mucho el trabajo, un montón. ¿A qué me refiero? A que nos ilustra, nos habla, nos enseña, nos direcciona, toca espacios del corazón. Pero cuando llegamos a ese espacio del corazón, nosotros tenemos que abrirlo. Y necesidad. Porque también vamos a Dios a decirle, Señor, esta es mi realidad, o esta es mi situación, o esta es mi necesidad, y el Dios de poder lo hace. No estamos todas las reuniones enfocados exclusivamente en orar por las necesidades, porque si Dios hace todos los milagros sobre tu realidad, todos los milagros sobre tu necesidad física, todos los milagros sobre tu necesidad emocional, no hay espacio para el aprendizaje, no hay espacio para la búsqueda, no hay espacio para la intimidad, estaríamos fallándote. Nosotros como iglesia en tu edificación. Pero hay momentos donde decimos, sí necesitamos. Y Jesús oraba. En Lucas 11:1, uno de los tantos versículos nos dice claramente, aconteció que estaba Jesús orando. Ya lo hemos compartido, hemos enseñado mucho de la oración, esos milagros, ese poder, esas enseñanzas que estaban detrás de la oración, esa sabiduría que Jesús así tenía guardada en su corazón, que al momento de enseñarlas, al momento de caminar con sus discípulos, tomando ejemplos de la naturaleza, podía agarrar una espiga, podía agarrar, ver un pájaro y sacar una ilustración, una parábola y algo claro, sacaba una enseñanza absolutamente profunda. Qué habilidad de encontrar los detalles simples para sacar enseñanzas absolutamente profundas. Pero toda la sabiduría, todo el poder de la oración estaba detrás de la oración. Jesús nos enseña cómo no orar. Cuando en Mateo dice capítulo 6, versículo 5, cuando oren,
No sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Número 1, no oro para impresionar a nadie, ni a la gente, ni a Dios. No es que si uno te ve y uno levanta las manos, uno cierra los ojos, grita fuerte, uno dice, wow, este está... O sea, a veces es la expresión, la consecuencia de nuestro corazón, la consecuencia de nuestro ánimo, la consecuencia de nuestras emociones llegando en la oración. Pero no es por impresionar. Y por supuesto, no impresionamos a Dios. Dios es tan simple en nuestra oración. Dice, ni siquiera está esperando que repitas. Si venís a la iglesia evangélica, sabés que no hacemos repeticiones de oraciones. Pero quiero que no te concentres en eso. Quiero que pensemos un poquito en que cuántas veces nosotros hacemos oraciones donde repetimos palabras y frases que ya las tenemos aprendidas. Y no estoy hablando de un rezo ya escrito por alguien y que uno lo aprende literal. Entonces uno puede estar pensando en la milanesa napolitana que me voy a comer esta noche, en el partido Argentina del martes, en la Eurocopa y en el trabajo. Y si yo lo sé repetir, puedo hacer las dos cosas. Es como tocar el piano con la mano derecha, con la mano izquierda, y vas haciendo diferentes cosas. Y uno dice, sí, podría. Claro, cuando ya lo tenés adiestrado y aprendido. Ahora, salgamos de esa oración y vayamos a nuestras oraciones, nuestros preámbulos, nuestras formas de orar. A veces son inicio, son parte, pero ¿cuántas veces se convierten en frívolas o en vanas repeticiones, que es lo que Jesús está diciendo? ¿Cuántas son frases que aprendimos y que de alguna manera estamos diciendo porque queremos llenar el cantito de la oración? Y porque queremos ocupar el espacio. La oración es mucho más profunda y Jesús dice, eso no. Acabamos de leer, eso no. Sino que cuando vayan al Padre, el mismo capítulo 11 de Lucas, dice y les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro. Dirigirnos. ¿Cómo qué? Como hijos. O sea, hay amor, hay responsabilidad, hay una ley universal que hemos aprendido que nos debemos a nuestros hijos. Y entonces cuando uno dice, ellos no nos eligieron a nosotros, nosotros los elegimos a ellos, nosotros los trajimos al mundo, entonces hay una responsabilidad consecuente a eso. Nosotros nos ocupamos porque yo me debo a mis hijos. No es una cuestión ya de que podemos elegir. Es diferente. Y la relación que establece Dios con nosotros es esa. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Pero hay dos oraciones. Entendiendo claramente lo que Jesús nos enseña. Entendiendo claramente la necesidad de nunca dejar de orar y no ser tentados por otra forma de ser persuadidos o de ver la diferencia. Hay dos oraciones, que es las que vamos a tener en esta mañana y la que vamos a tomar un tiempo para clamar a Dios. Número 1, la oración que combate la desesperanza. La oración que combate la desesperanza. Cuando hablamos de desesperanza, es justamente, el dicho dice, lo primero que se pierde la esperanza, lo último que se pierde la esperanza. Yo creo que es lo primero muchas veces que se pierde. En muchas ocasiones perdemos la esperanza y eso mata y asfixia nuestra fe. Y eso nos empieza a retroceder diciendo, no, ya no hay respuesta, ya no hay solución, ya no tengo alternativa, ya se empieza a menguar la fe. Hay ocasiones en la Biblia donde la esperanza lo que terminó de hacer es bajar los brazos. Y cuando los brazos cayeron, se terminó la fe. Y ahí lo único que quedó fue resignarte a lo que te tocaba. A veces
hemos vivido situaciones difíciles, pero como la esperanza sigue encendida en nuestro corazón, la hemos enfrentado con mucha firmeza. Por eso queremos todos, y creo que en esto estamos de acuerdo, en que necesitamos esta oración hoy. Estuvimos recorriendo todo el mes de junio hablando sobre la familia, siendo instruidos, siendo enseñados, siendo discipulados, haciendo los devocionales en familia, tuviendo la oportunidad los días miércoles también, que por cierto son una bendición. ¿Y cuántos de ustedes son parte de las reuniones en los días miércoles? Fíjate esta historia en Hechos capítulo 27, versículo 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas. Hago contexto rápido. Pablo está siendo prisionero, llevado a Roma, y lo están llevando de barco en barco. Y en estos últimos capítulos, de hecho, relatan esta historia. Era una situación muy difícil. Están en una tormenta muy complicada. Sigo leyendo. Y la tempestad seguía azotándolos. Perdimos, lee con atención este texto, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. O sea, venían muchos días bien y de repente un día perdieron toda esperanza de salvarse. Condición humana, antes de seguir leyendo. En ese momento es cuando uno entrega. En ese momento cuando uno dice, listo, si viene una ola que desarma lo que queda del barco, si viene una ola que nos termina de hundir, yo ya no voy a hacer más nada porque ya me estoy dando por derrotado. Es un anticipo de dar por derrotado un área de la vida. Es un anticipo de haber bajado los brazos antes de la estocada final. Y dice, habíamos perdido al fin toda esperanza de salvarnos. Versículo 21, llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Les anticipó que no debían. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido, otra frase para que resaltes, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se dijo. Son de estos milagros que se salva la tripulación, que se salvan los tripulantes, pero que no se salva ni el barco ni la mercadería. O sea, Dios dijo, hay situaciones que guardá la esperanza, vas a salir adelante. Pablo les dice, si me hubiesen escuchado, hubiesen hecho caso, no hubiésemos partido y hoy estar en estos días de riesgo, ya sin comida, ya corriendo riesgo de hundirnos, pero Dios a quien sirvo me adelantó que no se va a perder ninguna vida, pero sí lo material y toda la mercadería terminan encallando, termina destruyéndose el barco, termina cumpliéndose esa situación. El prisionero termina dándole la palabra al centurión, que fue el que no dio caso y dijo, partimos igual. El que mandaba no mandó más y el que era prisionero terminó teniendo la última palabra. ¿Cómo vino eso? En una oración. Dice Pablo, yo estaba y recibí del Dios Altísimo, recibí del Padre a quien sirvo, a quien honro, a quien pertenezco. Y Él me habló y me dio una palabra. Mirá qué importante, qué necesario es que vos y yo busquemos una palabra. ¿Sabes cuántas veces escucho de ustedes testimonios igual? Una palabra, una canción, un texto de la palabra, un momento de la enseñanza de la prédica, un momento en mi devocional privado. Esa palabra cobró vida, una palabra. Podemos olvidar los 66 libros de la Biblia. Podemos olvidar los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, pero en ese momento toda nuestra atención se concentra en una palabra que va a ser suficiente para salvarnos. La pregunta es si yo estoy buscando una palabra, si yo me encuentro con una palabra.
No quiere decir que ignores 200 palabras como recién te mencioné. Significa que hayas buscado una palabra y que puedas decir, ¿y esta semana cómo Dios te habló? ¿Sabés las veces que una palabra sostuvo temporadas, sostuvo ciclos? Una palabra sostuvo decisiones que luego produjeron que por esas decisiones vengan consecuencias buenas. Y vos decís, ¿cuánto estudio? Una palabra. Y Pablo habla a un pueblo desesperanzado. La esperanza puede ser absolutamente límite, pero la esperanza puede ser una lucha, más que un estado. No significa que el desesperanzado ya es aquel que prácticamente está derrotado, porque si estás acá no estás totalmente derrotado, estás luchando. Y la lucha que cada uno está viviendo quiere producir desesperanza. Aún la lucha con uno mismo, la lucha con el propio corazón, la lucha contra sentimientos personales que cada día parecería que crecen más, miedos que parecería que cada día crecen más, situaciones íntimas del corazón que nadie tal vez conoce, solamente tu círculo bien pequeño o ni siquiera, que claro, Dios sí, y que empiezan a producir desesperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra esperanza si queremos avanzar. Hay que renovar la esperanza, porque el hombre de Dios puede pasar un montón de situaciones, pero no puede perder el control. Y el control tenemos que ponerlo en las manos de Dios, porque es la oración la que lo cambia. Son oraciones en medio de la gran necesidad, y si voy un poco más allá, en medio de la desesperación. O son oraciones en situaciones límites. Y luego esa palabra, esa frase que me la voy a acordar seguido, y oro con esto y me la tomé, me la apropié, cuando le dice Dios, y voy a concederte la vida de todos los que navegan contigo. No es que es una ley que es tácita, que se cumple, pero sí es una oración contestada. A veces yo digo, los que navegan conmigo. Me vas a escuchar muchas veces que te voy a repetir esta frase, porque es una oración. O sea, en ese momento los que navegaban con Pablo eran los únicos que él tenía. Eran los que estaban muy cerca, es los que estaban compartiendo su situación, su temor, su hambruna y su descompostura. Estaban todos ahí en esa situación. Y dijo, yo te voy a conceder la vida, una oración que trasciende. No solamente que te alcanza a vos, sino que trasciende y alcanza a tus cercanos. Orar por eso. Pero vamos a lo segundo. La segunda oración. La primera te lo mencioné recién, es la oración que combate la desesperanza. Y esa va a ser la primera oración que hoy vamos a tener. Vamos a pedir que Dios, una fe que trascienda. Vamos a orar por aquellos que no quieren perder ese control y en medio de la necesidad dicen, Señor, yo quiero permanecer y crecer en mi fe. Y número 2, la oración que nos prepara para los grandes cambios. Podríamos hablar de muchas más oraciones. Te hablé de intimidad, te hablé de necesidad, te hablé de cercanía. La oración que nos prepara para los grandes cambios. Fíjense la oración de Josué. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento. El capítulo 3 de Josué, el versículo 5. Josué ordenó al pueblo, conságrense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y acá quiero que me sigan. Porque a veces nosotros creo que idealizamos demasiado la palabra. Y me vas a entender por qué te lo digo. Porque yo me pongo a pensar, esta historia la conocemos, creo que los que son creyentes o los que conocen la Biblia tal vez hace más de 5 o 10 años, Josué 3 es uno de esos, o 2, es uno de esos textos muy conocidos, la entrada a la tierra prometida. Como los 40 años en el desierto, luego de terminar 40 años en el desierto, ahora le toca liderar al pueblo a Josué, ya Moisés muere. Josué va a liderar el pueblo, pero ahora dice, estoy a la puerta de la tierra prometida. Qué bendición la que tiene Josué, que todo el trabajo pesado lo hizo Moisés liderando en los 40 años, que por supuesto Josué acompañó, estuvo todos los 40 años, pero no como jefe, como primero en el rango de autoridad. Pero claro, no le dejaron una tarea fácil.
No era que cruzaban un charquito, la tierra estaba con las vaquitas sueltas, el grano de trigo listo para cosechar, sino que iba a luchar contra naciones, iba a luchar contra potencias, tenía que cruzar un río y no había puentes ni había forma de cruzar un río. Y dice, ¿qué caramelito me dejaron? Está todo muy lindo, están terminando los 40 años, a mí me toca la bendición de acompañar al pueblo, ahora estoy viendo la tierra prometida, salen de Sittim, acampan 3 días allí en el lugar y Dios le dice una instrucción muy clara. ¿Viste cuando uno dice, Señor, ¿me preparás para lo que viene? Y uno como un león dice, sí, gracias Señor, me atropello todo, me llevo todo por delante, me llené de fe en la reunión. Me imagino a Josué diciendo, Señor, nos vas a dar la victoria como muchas veces queremos que suceda. Y se enfrenta al río. Y Dios le dice, decile primero a los sacerdotes que tomen el arca y que vayan por ahí. No, ahí no. Si es agua, si es un río, que encaren por ahí. A ver, quiero que nos pongamos todos en ese lugar de Josué un minuto. Yo discuto. O sea, yo digo, Señor, seguro, vas a hacer algo, ¿qué va a pasar? Voy a probar antes a ver si por ahí en una de esas yo creo que es un río y en realidad, ¿viste como el río de la Plata que parece que a veces hay ciertos momentos que parece que se fuera a hundir y a veces ves gente que se metió o que está haciendo algún tipo de deporte acuático y está parado y el agua le llega por acá y está como a 200 metros? ¿Por qué? Porque son los bancos de arena o los canales que se van haciendo. No es que es como el mar que tiene directamente en pocos metros te podés hundir y uno empezaría a especular, pero diría, es una locura. Ahora, vos podés convivir con una locura dentro de tu corazón, podés pensar que Dios lo va a hacer y esperar que suceda una locura, pero no es lo mismo que hacer algo por la locura y encima decírselo a los demás. O sea, tenía que ir y encima decírselo a los sacerdotes. Y ustedes levanten el arca. Y cuando yo les diga, después de acampar estos 3 días, vayan. Y el pueblo los va a seguir, así que les habla al pueblo. Y le dice, conságrense. Oiga, ese término para decir apártense, entren en ayuno y oración. Y uno dice, bueno, ¿por qué nos consagramos? Porque ustedes tienen que seguir a los sacerdotes. Y se codeaban. O sea, pasan los sacerdotes, van directo al río y el pueblo dice, vamos. Yo vuelvo a repetir, no idealicemos a Josué. No idealicemos. Yo discutiría, Josué, yo no conozco toda la historia y qué sé que terminó de escribir. Acá es una especulación mía, pero no puede no haber un corazón que dude por un momento. Pero él tenía determinación, algo había ocurrido con él. Y le dice al pueblo, conságrense porque ustedes mañana van a realizar leo de nuevo. Porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y acá está la premisa. No tenían que entender, tenían que consagrarse. O sea, tenían que desarrollar compromiso personal con Dios. Tenían que prepararse espiritualmente para lo que iba a ser una conquista imposible humanamente. No decir lo vamos a hacer, sino prepararse espiritualmente era consagración. Voy a ayunar, voy a orar, voy a rendir mi corazón, expectante de lo que Dios quiere hacer y dar el paso de fe. Porque hay muchos momentos de nuestra vida en que lo que vamos a tener por delante es barro y es fe, todo junto. Y cuando hay barro, que era lo que inundaba las orillas del Jordán, y que te empezás a hundir y que todo ese chicloso barro que queda en las orillas de los ríos, que medio lodo se empieza a subir entre tus dedos y ese chicle empieza a decir, es barro y es fe. Sería lindo que haya fe y uno vea, pero a veces es barro y es fe. Es empezar a caminar determinado. Hay quienes emprendieron negocios, familia, cuestiones de la vida, decisiones súper importantes en tu vida,
Todavía no viste los cambios cuando los empezaste, pero en un momento tuviste barro y tuviste fe. Y la fe te dijo, camina igual. Hiciste los cálculos. Dijiste, no quiero cometer una locura, pero me está empujando la fe, no la locura. Porque oré por eso. Porque a veces uno no puede distinguir, ¿será fe o será locura? Pero si oraste, si buscaste a Dios, y si aún sabes que si uno es un creyente íntegro delante de Dios, aún si hubiese un error en la decisión, Dios te respaldaría. ¿Por qué? Porque no sería algo con mala voluntad, sería algo porque nosotros seguimos siendo seres humanos, pero hay que caminar, hay que dar pasos de fe. Y esta oración es esa, es la oración que nos prepara para los grandes cambios. Ahora el mes que viene vamos a tener, forzamos la agenda en realidad, porque no lo teníamos en la agenda, tuvimos los 8 días de oración, y esto le estoy contando es primicia lo que les voy a decir, pero teníamos los 8 días de oración que tuvimos en el mes de febrero o en marzo, va variando, que lo vamos a volver a tener como todos los años, pero dijimos, como iglesia está bueno volver a tener eso, pero forzamos ahí, estuvimos ahí peleándonos con la agenda un poquito, pero no con la agenda contra cosas, sino contra cosas importantes, eventos, cosas que las reuniones, o sea que no era que había que dejar algo que no tenía sentido, sino todo está buenísimo, todo es de mucha inspiración, y entonces nos encontramos y dijimos, vamos a hacer 3 días, como hacemos los 8 días en marzo o en febrero, 3 días de ayuno y oración. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos ese compromiso personal hoy, mañana, pero esos días invertirlo como cuando suena la trompeta y todos vamos a la convocatoria y todos hacemos una gran acampada para buscarlo a Él. Y vamos a orar porque nos damos cuenta que quizá en muchas situaciones tenemos que seguir dando pasos de fe. Y en muchas situaciones necesitamos a Dios. Yo lo invito a Dios, Él está conmigo. Y después hay algo dentro mío que me ayuda en un montón de áreas que vos podrías tomar. Y cuando cruzan se encuentran en Gilgal. ¿Qué pasó en Gilgal? Cambiaron para siempre. Fue el día que el maná, eso que provenía del cielo y les dio su alimento durante 4 décadas, cesó. Y uno puede pensar, cesó el maná. Claro, porque dejaron el sustento, que el cual Dios se los concedió 40 años y empezaron a ser productivos. Ahora comían de lo que producían. Ahora comían de lo que cosechaban. Ahora comían del esfuerzo de su trabajo. Y empezaron a cosechar eso. Dice la palabra, para ir terminando, en el Salmo 112, versículo 1. Dichosos los que se deleitan en cumplir sus mandamientos y temen al Señor. Sus hijos prosperarán en todos lados. Miren qué linda invitación. La descendencia de los justos será bendecida. Ellos mismos tendrán riqueza y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Cuando los cubran las tinieblas, de repente brillará la luz. Ellos son generosos, misericordiosos y justos. Todo les sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias. Los justos serán para siempre recordados. Ellos no tienen miedo de recibir malas noticias, pues están confiados en que el Señor los va a cuidar o los cuidará. No hay mejor éxito que lo que estamos leyendo, que el resultado en la vida, económico, como quieras llamarle, y el resultado espiritual. Saber que no son pan de dolores, sino que Dios me bendice por un lado, pero por otro lado tengo contentamiento espiritual, tengo fuerza, Dios me bendice, puedo producir, puedo multiplicar y puedo vivir en paz. La oración que nos prepara para los grandes cambios te hace productivo, pero también te da paz. Y no hay nada más lindo en la vida que ser productivo, que poder avanzar, que poder alcanzar metas, que poder alcanzar objetivos y después tener paz en el corazón de saber que uno lleva su vida como acabamos de leer en el Salmo. Todo le sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Si Dios te está proveyendo y no sos honrado, no
es necesario o no te conviene haber crecido, no te conviene que haya multiplicación. Lo que te conviene es al revés. Primero la honradez, la fe y después caminar y ser bendecido por Dios, porque es lo más importante, es lo que trasciende. Y queremos tener estas oraciones en esta mañana. Orar por estas dos causas. Número uno, para una oración que combata la desesperanza. Muchos que necesitan y dicen, yo quiero en medio de una situación de necesidad que no se termine mi fe. Entonces necesito que hoy oremos juntos para que no deje de tener esperanza. ¿Quiénes necesitan orar por esto? Tener mayor esperanza, por favor levanten la mano. Los que necesitan mayor esperanza. Oraciones en medio de la gran necesidad. Oraciones en medio de la desesperación. Oraciones en medio de muchas decisiones u oraciones en situaciones extremas o en situaciones límites. Y número dos, la oración que nos prepara para los grandes cambios. La oración que nos prepara para los grandes cambios tiene que ver con los que sienten en su interior que están comenzando un nuevo ciclo, que sienten en su interior que hay un cambio de temporada, así como el pueblo dejaba una tierra de 40 años y se enfrentaba a algo desconocido, pero era nuevo, de promesa eterna, la tierra prometida, de promesa tierra prometida, pero de experiencia no sabían. Un nuevo ciclo, y los que se quieren preparar para ese tipo de conquista que van a vivir espiritualmente. Los que quieren decir, yo quiero vivir un Gilgal, que fue la primera ciudad donde ellos hacen una memoria y dejan una memoria del día que cruzaron. Representantes, sacerdotes de las tribus y luego todo el pueblo por fe, pasando en seco. Entonces ahora hago esta pregunta. ¿Cuántos se encuentran en una situación parecida? Y dicen, yo necesito la oración que me prepare para los grandes cambios, porque estoy sintiendo que es el comienzo de un nuevo ciclo. ¿Cuántos sienten esa oración? Entonces pónganse de pie, por favor, todos.